El poder del esfuerzo, cómo la persistencia y el propósito transforman nuestras metas en logros significativos. El que ama la fama considera bien propio la actividad ajena, puede fundamentarse desde la perspectiva de la filosofía estoica al analizar la relación entre el deseo de reconocimiento externo y la independencia de la virtud personal. El amor a la fama implica que una persona valore en exceso la opinión y el reconocimiento de los demás. En este sentido, la actividad ajena, las opiniones y juicios de los demás, se convierte en un bien que el amante de la fama busca poseer. Según el estoicismo, esto significa entregar el control de la propia satisfacción y sentido de valor a factores externos, algo que los estoicos consideran contrario a la verdadera sabiduría y virtud. Fundamentos estoicos. Epicteto. En su Enquiridión, Epicteto señala que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. El amante de la fama busca validación externa, es decir, el juicio de los demás, creyendo erróneamente que ese reconocimiento es un bien en sí mismo. Para Epicteto, esta actitud es un error, ya que coloca el valor en algo fuera de nuestro control. La virtud, para los estoicos, reside en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos y acciones. Marco Aurelio. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza efímera de la fama y cómo depender de la aprobación externa desvía al individuo de su propósito interior. Marco Aurelio critica la búsqueda de fama como una trampa del ego. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Aquellos que buscan la fama consideran como propio lo que no les pertenece, la opinión de los demás, alejándose de la verdadera virtud, que reside en la autodisciplina y la armonía con la razón. Séneca, en su carta sobre la tranquilidad del alma, Séneca advierte sobre los peligros de atar la felicidad a la fama. Según Séneca, quien persigue la fama se vuelve esclavo de la opinión pública, delegando su bienestar en factores externos que están fuera de su control. La verdadera libertad estoica reside en cultivar la virtud interior, sin depender del reconocimiento externo. Desde una perspectiva estoica, la búsqueda de la fama refleja una dependencia malsana en la actividad ajena, en lugar de concentrarse en el desarrollo de la virtud interior. La fama, al estar ligada al juicio de los demás, es un bien externo e inestable, por lo tanto, contraria a la filosofía estoica que valora la autarquía y la fortaleza interior como las únicas fuentes de verdadero bienestar. En el análisis de la búsqueda de fama y el control que otorgan otros sobre el bienestar personal, la filosofía estoica y epicúrea coinciden en que el verdadero bien no proviene de la opinión externa, sino del cultivo de virtudes internas. Así como el amor a la fama desvía a una persona hacia la dependencia de la actividad ajena, la naturaleza del bien auténtico se define por acciones justas, sensatas, valientes y libres. Ambas corrientes filosóficas sostienen que el bien debe estar alineado con virtudes que dependen únicamente de la voluntad y carácter del individuo. Nada es bueno para el hombre si no lo hace justo, sensato, valiente y libre. Esta tesis subraya la naturaleza ética del bien en la vida humana, sugiriendo que ningún logro, placer o éxito externo tiene valor si no está enraizado en estas virtudes. Tanto el estoicismo como el epicureísmo abogan por un enfoque en la vida donde el bien no se mide por circunstancias externas, sino por la alineación de las acciones con principios éticos. Para los estoicos, el bien supremo reside en la virtud, definida por la capacidad de actuar de manera justa, racional y en armonía con la naturaleza. Marco Aurelio afirma en sus meditaciones que el hombre no debe hacer nada que no sea útil para la comunidad y que la justicia es la base de toda virtud. En este sentido, un acto solo puede considerarse bueno si es justo, ya que sin justicia, la acción no tiene valor ético, sin importar sus resultados externos. Además, la sensatez y la valentía son necesarias para actuar correctamente incluso en situaciones adversas. La libertad, en términos estoicos, no es libertad externa, sino la libertad interna que se logra al vivir conforme a la razón y no ser esclavo de deseos o miedos. Epicuro también enfatiza que el verdadero bien está vinculado a la vida ética. Para Epicuro, el placer es el bien máximo, pero no cualquier placer, debe ser aquel que es alcanzado de forma sensata y en equilibrio con la justicia y la prudencia. En sus máximas capitales, afirma que una vida feliz es inseparable de la virtud, porque el placer genuino solo puede lograrse en un estado de tranquilidad que nace de vivir con justicia, sensatez y coraje. Un placer que se obtiene sin estas virtudes es pasajero e insatisfactorio. La libertad, desde esta perspectiva, se logra al liberarse del miedo y el deseo excesivo, alcanzando así una vida autónoma y equilibrada. Tanto los estoicos como los epicúreos coinciden en que el bien no se define por lo externo, sino por la calidad moral de las acciones.
La justicia, la sensatez, la valentía y la libertad son centrales para ambas corrientes filosóficas, aunque las entienden desde perspectivas distintas. Para los estoicos, son virtudes en sí mismas, mientras que para los epicúreos son medios para alcanzar el placer duradero y la serenidad. En ambos casos, actuar conforme a estas virtudes es lo que da sentido y valor a cualquier acción humana. La tesis "nada es bueno para el hombre si no lo hace justo, sensato, valiente y libre" refleja una visión ética del bien en la vida humana, compartida tanto por estoicos como por epicúreos. Ambos sistemas filosóficos nos enseñan que lo verdaderamente valioso no es lo que se obtiene externamente, sino cómo se actúa y qué principios guían nuestras decisiones. Sin justicia, sensatez, valentía y libertad, cualquier logro carece de verdadero valor ético y, por lo tanto, no puede considerarse un bien genuino. Desde una perspectiva conservadora, paleolibertaria y estoica, la idea de principios concernientes al bien y el mal no se basa en relativismo moral, sino en una concepción objetiva y universal de la moralidad. Este enfoque sostiene que ciertos valores y principios éticos son inherentes a la naturaleza humana y a la estructura del mundo, independientemente de las opiniones o deseos individuales. Principios objetivos del bien y el mal. La naturaleza y la razón como fundamento del bien y el mal. Según los estoicos, la moral se deriva de vivir en conformidad con la naturaleza racional del ser humano. Marco Aurelio y Epicteto afirmaban que lo bueno es aquello que está alineado con la virtud y la razón, mientras que lo malo es lo que se desvía de ese camino. La naturaleza humana es racional, y vivir conforme a la razón significa actuar con justicia, coraje, prudencia y templanza. Estos principios no son subjetivos, sino verdades universales que se aplican a todos los seres humanos por igual. El bien como aquello que conserva el orden y la justicia. Desde una visión conservadora, el bien se define por aquello que mantiene el orden natural y social, protegiendo las tradiciones y valores fundamentales que han demostrado ser efectivos para la estabilidad y prosperidad. Lo malo es aquello que subvierte este orden, destruye las instituciones tradicionales o promueve el caos. La justicia, como principio esencial, es objetiva y se basa en respetar los derechos naturales, las libertades individuales y la propiedad. El mal como el desvío de la virtud y la responsabilidad individual. El paleolibertarianismo sostiene que la libertad es un valor fundamental, pero siempre enmarcada dentro de la responsabilidad individual. Lo malo ocurre cuando alguien ejerce su libertad para dañar a otros o interferir en los derechos naturales de las personas. En este sentido, lo malo no es simplemente lo que no me gusta o lo que me resulta inconveniente, sino aquello que va en contra de los principios fundamentales de respeto mutuo, libertad y responsabilidad personal. Para los estoicos, el bien y el mal no son conceptos relativos, lo bueno es actuar conforme a la virtud, y lo malo es todo aquello que nos aleja de ella. En términos prácticos, la virtud está anclada en principios como la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, la sabiduría, tomar decisiones racionales y bien informadas, el coraje, mantener la integridad incluso en situaciones difíciles, y la templanza, moderación y control de los deseos. Estos principios no están sujetos a la opinión o conveniencia personal, son inmutables y se deben perseguir independientemente de las circunstancias. Una visión conservadora, paleolibertaria y estoica sostiene que el bien y el mal están definidos por principios objetivos y universales. El bien es aquello que fortalece la virtud, la justicia y el orden natural, mientras que el mal es lo que los socava. Estos principios no dependen del contexto social o las opiniones individuales, sino que son inherentes a la naturaleza humana y la realidad moral del mundo. La libertad y la responsabilidad personal son valores fundamentales, pero siempre enmarcados en el respeto a la virtud y los derechos naturales. Borra la imaginación. En este contexto, borrar la imaginación implica cuestionar la tendencia a vivir atrapados en proyecciones mentales, fantasías o anticipaciones de lo que podría ser, en lugar de lo que es. Desde una perspectiva estoica, filósofos como Epicteto o Marco Aurelio abogaban por no dejarnos arrastrar por deseos y miedos futuros que solo generan ansiedad. La imaginación puede ser fuente de creatividad, pero también una cadena que nos separa del aquí y el ahora. En la fenomenología de Husserl, existe la idea de retornar a las cosas mismas, alejándose de construcciones abstractas para enfocarse en la experiencia directa. Detén el impulso de marioneta. Esta frase hace referencia a la liberación de condicionamientos automáticos o reacciones preprogramadas. Aquí se toca el concepto de autenticidad en filósofos existencialistas como Sartre o Heidegger, donde se nos invita a dejar de ser marionetas de costumbres, expectativas sociales o impulsos irracionales. Sartre, por ejemplo, argumenta que somos condenados a ser libres,
lo que implica tomar responsabilidad de nuestros actos en lugar de actuar mecánicamente. La marioneta simboliza la ausencia de autonomía y conciencia, algo que tu tesis propone desafiar. Circunscríbete al momento presente. Este punto converge con muchas tradiciones filosóficas y espirituales que enfatizan la importancia de estar plenamente en el presente. En el budismo, por ejemplo, se trata de mindfulness, la atención plena que deja de lado las distracciones del pasado y el futuro para enfocarse en la experiencia presente. Los estoicos también predicaban la aceptación radical del momento actual como un camino hacia la serenidad. En este sentido, circunscribirse no es una limitación, sino una disciplina que nos ancla en la realidad concreta, evitando la dispersión mental. El buen camino hacia la vida está basado en la claridad mental, la libertad de condicionamientos y la conciencia plena. Filosóficamente, se alinea con corrientes que buscan la lucidez y la autenticidad, sugiriendo que la verdadera libertad y paz interior provienen de la capacidad de cortar con ilusiones, automatismos y distracciones para encontrarse plenamente con la realidad del presente. Ahora vamos a explorar la idea de que las dificultades y los obstáculos que experimentamos en la vida no son una realidad objetiva e inevitable, sino, en gran parte, creaciones de nuestra propia mente. Aquí la desgloso desde distintas perspectivas filosóficas. No tienes tribulaciones. Esta afirmación sugiere que las experiencias que llamamos tribulaciones no son intrínsecamente negativas ni objetivas en su naturaleza. La filosofía estoica, por ejemplo, argumenta que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto afirma que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Desde esta perspectiva, las tribulaciones no existen en sí mismas, lo que existe es nuestra percepción, que decide si algo es un problema o no. En otras palabras, las dificultades son una construcción mental más que una realidad objetiva. No tienes obstáculos a menos que te los pongas a ti mismo. Esta idea conecta con la noción de autolimitación. Muchos filósofos, desde Nietzsche hasta autores contemporáneos de la psicología positiva, han explorado cómo las creencias limitantes que albergamos se convierten en autoimposiciones. Nietzsche habla de la voluntad de poder como una fuerza que nos empuja a superar nuestras limitaciones autoimpuestas, señalando que, en muchos casos, los obstáculos son fruto de la cobardía o la comodidad mental. Desde el existencialismo de Sartre, la frase «estamos condenados a ser libres» destaca como, en última instancia, somos responsables de nuestras propias elecciones y cómo interpretamos la vida. Si nos vemos como víctimas de circunstancias, hemos elegido inconscientemente esa postura. Los obstáculos, entonces, son proyecciones de nuestro miedo a la libertad o de una falta de autoconocimiento que nos mantiene en un estado de estancamiento. La tesis también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la mente en la creación de problemas que realmente no existen. En la filosofía budista, este concepto se relaciona con el sufrimiento innecesario, generado por el apego, la aversión y la ignorancia. Según esta visión, muchos de los problemas que enfrentamos son resultado de deseos insatisfechos, expectativas irreales o miedos infundados, todos creados por la mente. Al liberarnos de esas construcciones mentales, descubrimos que el verdadero obstáculo era nuestra propia resistencia a aceptar las cosas tal como son. La idea es vital abogar por una visión del mundo donde nuestras tribulaciones y obstáculos son, en su mayoría, producto de nuestras creencias, miedos y construcciones mentales no nos detengan. La verdadera libertad reside en reconocer que, al transformar nuestra manera de pensar y percibir la realidad, podemos disolver esos obstáculos, revelando que muchos de ellos eran ilusiones que nos imponíamos a nosotros mismos. Este enfoque refuerza la idea de que la fuente última del sufrimiento y la limitación no está en el mundo exterior, sino en la manera en que elegimos interpretarlo. Claro, aquí tienes la tesis desarrollada con citas adicionales que refuerzan la idea de que asumir responsabilidad está profundamente relacionado con la felicidad y el sentido de la vida. La verdadera felicidad humana radica en asumir una responsabilidad consciente y libre sobre la propia vida, pues cuanto más nos hacemos cargo de nuestras decisiones, más sentido encontramos en la existencia, alejándonos de la pasividad y el victimismo que generan sufrimiento. La libertad y la responsabilidad están íntimamente conectadas. Jean-Paul Sartre afirma en El ser y la nada, estamos condenados a ser libres, es decir, estamos condenados a elegir. Esta libertad implica una responsabilidad total sobre nuestras decisiones y acciones. Al aceptar nuestra libertad, dejamos de ser víctimas de circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia vida. Esta responsabilidad consciente nos permite encontrar propósito y satisfacción en nuestras elecciones.
la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Frankl sostiene que asumir responsabilidad y encontrar un propósito en nuestras acciones y decisiones es esencial para superar el sufrimiento. El sentido de la vida, según Frankl, no surge de evitar la responsabilidad, sino de enfrentarla y encontrar significado en lo que hacemos. La filosofía estoica también aboga por el control interno como camino hacia la paz. Epicteto en Enchiridion señala, no es lo que te sucede lo que te molesta, sino cómo lo interpretas. Esta idea resalta que la verdadera paz interior y felicidad provienen de nuestra actitud hacia las circunstancias, no de las circunstancias mismas. Al asumir la responsabilidad de nuestra interpretación y reacción, podemos vivir con mayor serenidad y autenticidad. Más responsable, más feliz. Martin Seligman, en La auténtica felicidad, argumenta, las personas que están más involucradas en sus vidas encuentran más satisfacción. Seligman destaca que la satisfacción y la felicidad están vinculadas a un sentido de propósito y a la toma de responsabilidad en nuestras vidas. Cuando nos involucramos activamente en nuestras metas y asumimos responsabilidad, experimentamos una mayor sensación de realización y bienestar. Así que queda bastante claro, que la verdadera felicidad en el ser humano, de manera nuclear, se encuentra al asumir plena responsabilidad por nuestras decisiones y acciones. Al hacerlo, no solo ejercemos nuestra libertad, sino que también encontramos un mayor sentido y propósito en la vida. La conexión entre responsabilidad, libertad y felicidad se refleja en las enseñanzas de Sartre, Frankl, Epicteto y Seligman, quienes coinciden en que una vida consciente y responsable conduce a una mayor realización personal y satisfacción. Nuestros esfuerzos producen resultados significativos cuando se orientan hacia metas bien definidas y se ejecutan con persistencia y dedicación, revelando que la verdadera realización personal y el impacto en el mundo provienen del compromiso constante con nuestros objetivos. El valor del esfuerzo y la persistencia. La teoría del efecto acumulativo en psicología y desarrollo personal sugiere que los esfuerzos continuos y sostenidos tienen un impacto significativo en la consecución de metas a largo plazo. Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, sostiene que la práctica deliberada y el esfuerzo constante son clave para alcanzar la maestría en cualquier campo. Este enfoque resalta cómo la dedicación persistente supera el talento innato al generar habilidades y logros significativos. En economía, la ley de los rendimientos crecientes puede aplicarse a los esfuerzos personales. Según esta ley, a medida que se invierte más tiempo y recursos en una actividad, los resultados tienden a mejorar de manera desproporcionada. Esta teoría también se refleja en el ámbito personal. Con cada esfuerzo adicional y aprendizaje, nuestros resultados se vuelven más significativos y nuestras capacidades se expanden. La filosofía de la acción consistente también se refleja en el trabajo de James Clear en Atomic Habits. Clear afirma, los pequeños hábitos consistentes conducen a grandes resultados. Esta idea sugiere que la acumulación de esfuerzos, incluso si son pequeños, lleva resultados significativos a lo largo del tiempo. La persistencia en nuestras acciones diarias tiene un efecto compuesto que transforma nuestras metas en logros concretos. La teoría de la autodeterminación, propuesta por Deci Irayan, destaca que el sentido del logro y la satisfacción personal provienen de la realización de metas que están alineadas con nuestras propias necesidades y valores. Según esta teoría, cuando nuestros esfuerzos están dirigidos hacia objetivos que consideramos importantes y significativos, experimentamos una mayor sensación de bienestar y logro. Nuestros esfuerzos producen resultados significativos cuando se ejecutan con propósito, persistencia y dedicación. Al orientarnos hacia metas bien definidas y mantener un compromiso constante, transformamos nuestras acciones en logros que tienen un impacto profundo tanto en nuestra vida como en la de los demás. La satisfacción derivada del cumplimiento de nuestras metas no solo valida nuestro esfuerzo, sino que también revela la capacidad de generar cambios significativos a través de la acción decidida y persistente.